Dale adelante. En Banco Industrial, puedes abrir tu cuenta en BI en línea app, sin monto de apertura, con activación de salida y recibir tu tarjeta de débito. Podríamos usar este tiempo para contarte todos los beneficios que tiene ser cliente BI, pero solo usaremos los últimos 10 segundos de este anuncio porque sabemos que te gusta lo simple y rápido. Ser cliente BI es muy fácil. Descarga BI en línea app y abre tu cuenta. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Esto es lo más importante de Guatemala. Así amanece en Espacio Libre. Pues como lo adelantó Mariano antes del corte, le damos la bienvenida en cabina a la presidenta del Movimiento Cívico Nacional, Krista Walters. En primer lugar, es un gusto tenerte aquí. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca del amparo que ustedes presentaron para obligar a la apertura de las negociaciones que sean públicas, de estas negociaciones de pactos colectivos, sobre todo en el marco de la negociación del pacto colectivo con los maestros y el sindicato de Jovial Acevedo. Cuéntanos, ¿cuál es el contenido del amparo? ¿En qué va? ¿Y qué pretenden ustedes que se logre con esto? Pues primero, gracias por tenerme acá y súper emocionada de estar de vuelta con ustedes. Sí, nosotros en el Movimiento Cívico Nacional pues hemos empujado durante muchos meses que las negociaciones del pacto colectivo de educación pues sean transparentes, que haya rendición de cuentas, porque en una república se tiene que cumplir pues ese principio de máxima publicidad, ¿verdad? Entonces, después de agotar una vía administrativa para que se haga público el proyecto del pacto colectivo de educación entre este sindicato de trabajadores de la educación que lidera Jovial Acevedo y el Ministerio de Educación, pues no obtuvimos, digamos, esa respuesta de que nos dieran el pacto colectivo o esas peticiones, el borrador. Entonces acudimos ya a presentar un amparo y ese amparo lo presentamos ante la Corte Suprema de Justicia el 27 de mayo de este año. Ha pasado todo este tiempo y todavía no han resuelto ese amparo provisional. Llevamos casi por 2 meses. Exacto. Entonces, la semana pasada nosotros pues acudimos a la Corte de nuevo a presentar un memorial pidiendo que se resuelva el amparo, porque lo que nosotros pedimos ahí es pues que específicamente ese pliego de peticiones, ese borrador que se presentó al inicio del año del pacto colectivo, se haga público. Porque lamentablemente se nos negó esa información que es pública, supuestamente tiene que ser pública, bajo el argumento que está bajo confidencialidad. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes hayan presentado este último memorial? Es porque las negociaciones tienen un término y si resuelven el amparo después de que se hacen las negociaciones se queda sin materia. Se queda sin materia. Entonces nosotros estamos presionando a través de ese memorial para que la Corte pues resuelva, cumpla con su deber constitucional que tiene, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que ese argumento de que el pacto colectivo esté bajo confidencialidad no debería de ser así. La Ley de Acceso a la Información Pública establece en qué sentido, cuáles cuestiones sí pueden tener confidencialidad cuando se trata pues de datos sensibles, de terceros que se dan a la administración pública y tal, pero un pacto colectivo no tendría que tener ningún tipo de información en ese sentido, ¿verdad? De no resolver la Corte. A ver, me planteo este escenario. Sí. Porque obviamente las instituciones públicas todas tienen el mismo pecado. O sea, todas tienen pacto colectivo. Sí. Todas tienen negociaciones pendientes con los sindicatos. Todas esas negociaciones han sido secretas. Todas, absolutamente todas. Y la Corte, pues por supuesto, comparte ese pecado. Entonces, de no suceder esto, ¿cuál es la vía legal que ustedes han determinado? ¿Irse de una vez a la Corte de Constitucionalidad porque no resuelve la Corte? Sí, nosotros ahorita estamos presionando para que en el amparo provisional, y si se da ese amparo provisional, el siguiente paso entonces sería una audiencia pública con la Corte, ¿verdad? Si no pasa eso, sí, el siguiente paso sí sería la CC. Pero adicionalmente nosotros estamos buscando, nosotros en el MCN le decimos destapar el pacto. Entonces, para destapar el pacto, digamos que la Corte Suprema de Justicia o la CC no es la única vía. Nosotros también hicimos una
pues petición de acceso a la información pública la semana pasada para obtener las actas de las sesiones de las negociaciones. Y ahí en las actas pues se puede ver también ¿Qué es lo qué que es lo que están discutiendo, Claro. qué es lo que ven artículo por artículo, y estamos, digamos, examinando esa información para ¿Esas poder... sí se las dieron? Esa sí nos la dieron. Sin embargo, el pliego de peticiones no lo tenemos todavía. Entonces, es como ir armando el rompecabezas, Claro. viendo las actas, ¿verdad? Pero las peticiones originales del sindicato, esas todavía no son públicas, que ¿Qué? deberían de serlo. Claro, Claro. porque Ujú. presentan el pliego, pero eso no consta en actas, sino que solo consta en actas las cosas que se van negociando. Exacto. Entonces nosotros creemos muchísimo en la transparencia de la administración, en la máxima publicidad de los actos, porque nuestra Constitución así lo dice en el artículo 30, de que todos los actos de la administración deben ser públicos, y eso incluye estas negociaciones que creo que todos hemos tenido ese sentimiento por años de que se negocia ese pacto colectivo de educación que tiene un impacto enorme en la calidad educativa del país, y gobierno tras gobierno caen en esas negociaciones con Joviel Acevedo, y los ciudadanos no sabemos a dónde van los impuestos que se utilizan en el Ministerio de Educación, o cómo se, digamos, pues cómo mejorar tal vez la profesionalización de los maestros, de los docentes, y seguimos en ese círculo que esperaríamos que se haga transparente en esta ocasión. Trista, ustedes están muy enfocados en este momento por lo leonino que son los pactos de condiciones de trabajo, en este caso del Ministerio de Educación. Ahora, de no resolverse este tema, eso tendrá una repercusión en otros pactos igual o peor de leoninos. Aquí rápidamente el del Ministerio de Economía, el del Ministerio de Salud, por dar dos Todos. que conozco muy bien. ¿Cuál sería la repercusión, ya sea si logran acceder a la información o que mantengan bajo reserva o confidencia lo que se está negociando? Nosotros pensamos desde el MCN que esto, digamos, a largo plazo va más allá del pacto colectivo de educación, precisamente porque el Estado está lleno de este tipo de pactos, y no es que en su naturaleza sean malos, ¿verdad? Siempre las condiciones de trabajo entre unos y otros, pues establecerlo está bien, pero hemos visto que los abusos y los privilegios no deberían de tener espacio en nuestra república, ¿verdad? Y a largo plazo es ver esa visión de cómo podemos de alguna manera quizá estandarizar cómo se llevan a cabo esos pactos colectivos, o una revisión a lo que se ha dicho por muchísimos años del servicio civil acá en Guatemala. Entonces creo que abre una puerta bastante interesante ponerle atención a este pacto colectivo que es tan conocido, digamos, es el más conocido de entre todos los que hay en el Estado, y sería muy favorable que se haga transparente, pero creo que si no se hace, pues estaríamos ante una situación que ya sería, bueno, analicemos verdaderamente cómo se lleva a cabo el servicio civil acá en Guatemala, y creo que da una oportunidad para poder adentrarnos a esa tan llamada reforma que se ha hablado por muchísimo tiempo, y que creo que no solo afecta al Ministerio de Educación, pero a muchísimos más. Para ir cerrando este tema, porque quisiéramos Sí. hablar unos minutos también, ¿qué podemos esperar en los próximos días, semanas? Porque mientras más avanza, el peligro de que lo suscriban, Sí. y aquí en particular la posición del organismo ejecutivo, porque a mí Sí. me llama la atención de que ustedes están haciendo un esfuerzo, pero de un ejecutivo que está negociando, no le veo como una disposición amplia a hacer públicas las cosas. Sí, el Ejecutivo presentó a la Corte de Constitucionalidad pues esta consulta para saber si lo pueden hacer o no público, ¿verdad? Y todavía no se ha resuelto. Pero en ese sentido, en las actas se hace ver o se hace constar de alguna manera que de la parte del Ministerio de Educación han presionado para que se haga público, pero no lo han hecho, ¿verdad? Entonces hay tal vez algo que se puede analizar quizá desde una perspectiva o desde una óptica que es por temas políticos, más no de acción de parte del Ministerio de Educación.
Entonces, sería un buen momento, creo yo, o estamos ante una buena oportunidad de que el Ministerio de Educación, pues, asuma, digamos, esa responsabilidad o esté ante el momento de que, bueno, sí, hay que hacerlo público y podemos hacerlo público. Claro. Y tal vez no esperar a lo que resuelva la CC, y que espero que la CC resuelva, de que obviamente esto no entra dentro de estas cuestiones de confidencialidad, y bajo ese argumento no podría mantenerse ese pliego de peticiones pues secreto, que no esté abierto al público. Ajá. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, y es... Ha sido electa recientemente presidente del Movimiento Cívico Nacional. Este Movimiento Cívico Nacional representa muchísimo de una forma que tenemos los ciudadanos de acercarnos a hacer una incidencia en las políticas públicas. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Va a cambiar bajo tu presidencia el enfoque? ¿Qué vas a mantener? Cuéntanos. Sí, yo estoy bastante emocionada de estar con excelentes ciudadanos en este movimiento, que el MCN, pues, de hecho, este año estamos cumpliendo 15 años. Ya desde el 2009 el MCN, pues, tiene un rol bastante importante en reunir a ciudadanos voluntariamente que desean un mejor futuro para su país, donde podamos incidir en lo que pasa, y también, pues, ser esa voz o ese canal para los ciudadanos, específicamente para los jóvenes. Y pues a mí me emociona muchísimo lo que se venga en estos próximos años, o en este tiempo que yo estaré al frente del MCN, porque nosotros tenemos diferentes causas que atendemos, porque obviamente hay muchísimo que se puede atender en el país, pero no podemos tener las manos llenas con todo, ¿verdad? Entonces, creo que por el momento este asunto de la educación, o mejorar la calidad educativa a través de la transparencia en el pacto colectivo, es algo que le vamos a seguir poniendo muchísima atención, pero también dentro de otras de las causas que nosotros tenemos está, pues, mejorar la representatividad y la participación ciudadana, que eso se da a través, pues, ojalá, de una reforma a la ley electoral, que hemos estado cerca, pero todavía no, y es algo que creo que en los próximos meses, va a regresar ese tema a la discusión acá en el país. Pero también a nosotros nos importa muchísimo, pues, defender ciertos principios, ciertos valores a lo largo de lo que vemos fiscalizando al poder público, que es, pues, que haya una justicia independiente, que se garanticen los derechos y las libertades individuales de todos nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, y que, pues, podamos también formar a muchísimos jóvenes en estos principios republicanos que garantizan que nosotros, pues, podamos mantener nuestra libertad, pero también garantizan que nosotros seamos un contrapeso al poder público. Estuve con ustedes hace un par de meses, sí. y la verdad, un excelente grupo de jóvenes. Ahora, ¿van orientados única y exclusivamente a los jóvenes? El nombre no indica juventud o un movimiento de juventud. ¿Cómo es que están orientados para que todas las personas lo sepan? Sí, nosotros en el MCN estamos orientados a la ciudadanía en general. Sin embargo, tenemos un programa de integrantes que se llama así, pues, programa de integrantes, que está dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años, donde nosotros, pues, fomentamos y promovemos su educación cívica para que ellos entiendan cuáles son sus derechos, cuáles son sus libertades, cuáles son sus obligaciones también como ciudadanos, para que las puedan ejercer de una manera responsable. Y ahí es donde tuvimos la participación de José Eduardo muy buena con estos jóvenes en la escuela de liderazgo que tenemos, porque, pues, el programa de integrantes está compuesto de todos estos jóvenes que constantemente reciben educación cívica, formación a través de esta escuela. Pues, Crista, no queda más que felicitarte, desearte todo lo mejor durante tu gestión. Aquí tienes un espacio también, como lo sabes, de siempre. Así que felicitaciones y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bien, 7:46, vamos al corte, regresamos. Tenemos un espacio para seguir abordando temas nacionales e internacionales. Ya volvemos con Espacio Libre.